¿Cómo están, amados hermanos? El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela. Y damos las más cordiales gracias por estar siempre en sintonía de tu programa Tiempos Proféticos. Hoy queremos volver porque nos han pedido sobre la explicación de los sellos y sus diferentes caballos. Dando continuidad a la explicación escatológica que hemos dado, allí podemos notar la manera como nosotros podemos hacerlo, dando a entender qué significa cada uno de los seres vivientes. Dentro de los seres vivientes es el poder que tiene cada uno de ellos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, nos dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Entonces el primer ser viviente, que es el león, cara de león, que tiene el dominio sobre la parte política de dar la orden de quitar y poner reyes. Entonces ahí exclusivamente es cuando entra este primer ser que entra en un caballo, y el caballo, y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí tenemos encima de mí, en el fondo de pantalla, este personaje ilustrado, y este personaje ilustrado significa que el anticristo se le va a dar toda la autoridad política para él escoger a quien él desea y ponerlo como rey. Acuérdese que el imperio hebreo va a estar dado, va a estar contenido, va a tener 10 naciones, incluida la de Israel. 10 naciones, incluida la de Israel. Y por eso este ser, este anticristo, que no es Cristo, el sello y el caballo y el que lo monta, no describe al que lo monta, sino solo el caballo. El caballo blanco significa paz, y por medio de la paz va a hacer acuerdos. Él no va a ser un guerrero, sino va a hacer acuerdos, firmas, convenios, pactos con todas las naciones del mundo, más al principio con las 10 naciones que están en Israel. Entonces notamos allí, amados hermanos, que solo la necesidad que Dios tiene de dominar el mundo, y que lo domina, claro que sí, es que le está dando la autoridad. Este sello abre el personaje, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Si ven que no describe que tenía flechas, quiere decir tiene su ejército, tiene todo, pero no guerrea. Él va a hacer paz, va a someter a los demás bajo la comida, bajo el dinero, bajo presiones diferentes que la guerra. No va a ser la guerra. Por eso este personaje viene con un caballo blanco. El poder político se lo da al anticristo. Él se lo está dando. El mismo Dios le está dando a un humano el poner y quitar. Imagínense una persona que tuviera un poder de dominar al mundo. No lo está haciendo Cristo, no lo está haciendo el Padre, no lo está haciendo el Espíritu Santo, no lo está haciendo este primer ser que es cara de león. No lo está ejerciendo, se lo está otorgando, se le da una corona. Y ahí vemos la corona, ¿verdad?,
Allí vemos esa corona que posee, quiere decir que va a reinar, va a tener un reinado, un imperio, no solamente es un país de Israel, es un imperio, amados hermanos, es un imperio quien va a tener, no es simplemente un reinado, no, acuérdese aquella estatua de Nabucodonosor, donde el último imperio en el mundo es un imperio con una mezcla entre hierro y barro, y el hierro y barro no se pueden mezclar. Y esa unión de los 10 países, son 10 países musulmanes, no son los potencias mundiales, no son, no, son gente, reinos que va a dar, Él le va a dar la autoridad, Él los va a poner. Él es el que tiene el dominio político sobre esa área. Y por eso tiene esa corona. Y salió venciendo. Desde el primer momento que sale, desde el primer momento que está sobre la tierra, Él empieza a vencer. No solamente que comienza a vencer, salió venciendo, y para vencer tiene la autorización de que ninguno pueda ejercer algún dominio sobre él. Es una autoridad, viene de parte de Dios, no viene de los hombres. Jesús le dijo a Pilato: ninguna autoridad estuviera sobre mí si no te es dada del cielo. Por eso este primer sello, el caballo blanco de paz, y el que lo montaba un arco, no tiene flecha, quiere decir, tendrá un ejército, tendrá todo, pero no va a hacer la guerra, no va a dominar las naciones por guerra, sino por un designio de Dios. Él no lo va a hacer, sino que Dios le da esa sabiduría, esa inteligencia a ese personaje para que él domine las naciones. Y el dominio no va a ser militar, va a ser económico. No pueden vender ni pueden comprar. Así, amados hermanos, que una de las cosas que hoy en día se ve son las presiones de bloqueo económico que ejerce las grandes potencias contra sus enemigos. Eso va a ser un criterio, no va a ser de guerra convencional, sino que los ahoga económicamente y los va debilitando hasta que entiendan que hay que ser tratados y paz y convenios con esa persona. Eso lo va a hacer el anticristo. Eso lo va a hacer el anticristo. Así que este poder que tiene Dios, este poder absoluto que tiene Dios, se lo da al anticristo, el poder político. El primer sello es que Dios le da el poder político a este ser para que designe, para que tome. Él no va, es como alguien no va a invadir, hace un cerco, un bloqueo económico. Entonces él designa a quien quiere designar. Cuando este pueblo se ve ahogado, porque hoy en día es difícil que en un medio actual de globalización, es difícil que pueda subsistir solo. Hoy en día las materias primas, la industrialización, la economía, el dinero es un conglomerado, pero él va a tener ese poder económico porque el poder militar como tal no lo tiene al principio, no lo tiene, se le da solamente el poder político. Así que el primer caballo es el poder político que Dios le da, que es el primer ser viviente, que es un león, es un poder político, y se lo da a este hombre, se lo da al hombre, el anticristo, su imagen es un caballo blanco, le fue dado una corona, como vemos allí, salió venciendo, y para vencer, eso indica que no va a ser derrotado, va a ser una persona que todo lo que se va a proponer lo va a lograr en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios va a tener religiosamente
gente en Israel que se van a oponer, es verdad, pero él los va a someter. Él los va a someter porque nadie va a poder comprar ni nadie podrá vender. Quiere decir que es un bloqueo totalmente económico que se le da a él a esas naciones. Los va a bloquear económicamente. Ahora, militarmente no tiene él personalmente ese poder, no se lo da en el primer sello. Solo el primero es político. Así que el anticristo va a venir, se va a manifestar de una manera de que las naciones para ocupar otra nación no lo va a hacer militarmente. Es poco lo militarmente que se ejerce, sino que va a ser por cuestiones económicas y políticas. Así que lo primero que hay que entender es que se le da el poder político de ejercer gobierno sobre el humano. Es un poder político. Desde tiempos antiguos, en una de las dispensaciones que es el gobierno humano, ejercido por Noé, Dios le da la tierra, subyúgala, domínala. Desde Génesis, Dios le da. Y ahora no va a tener y ejercer ningún dominio sobre el hombre, sino que se lo entrega. El final de la dispensación del gobierno humano es este. Cuando realmente el hombre tome un dominio total de el gobierno o de los que quieren gobernar. Es un dominio total que va a ejercer el anticristo sobre las naciones, que son 10 naciones que están alrededor de Israel. Son Egipto, es Turquía, es Siria, es Irán, Irak, es Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, es Jordania, Líbano, Gaza, el propio Israel. Entonces va a ser un gobierno con una economía muy fuerte. Israel va a ser un imperio con una economía muy fuerte y le va a bloquear económicamente todo eso, y eso va a ser un debacle para ellos, y el dominio político lo va a ejercer ese anticristo. Así que el primer sello entra a la palestra, entra a la escena, al escenario, el anticristo. Ahora, la iglesia verá esta manifestación, porque en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, habla que no vendrá nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él hasta que se manifieste el Hijo de Perdición. Esto, la iglesia todavía no es levantada porque se tiene que manifestar el anticristo. Y el anticristo, ese espíritu de anticristo, se ve hoy en día cuando los gobiernos ejercen una presión sobre las grandes potencias sobre esto. Ahora, esto es un ensayo porque todavía estoy hablando sobre el dominio que va a ejercer Israel sobre todo el Medio Oriente. Él va a dominar todo el Medio Oriente. No es solamente Israel, el mundo entero, no. Él va a dominar el Medio Oriente, donde se concentra la mayor cantidad de energía no renovable es en el Medio Oriente. Imagínense un país con toda esa energía que representa Israel, va a haber una paz. Imagínense, el mundo entero va a gozar de una paz. ¿Por qué? Porque allí en ese lugar no va a haber guerra, sino paz. Va a ser dominado por un genio, una inteligencia extraordinaria, este hombre, para dominar todo el Medio Oriente, cuando eso es una bomba de tiempo. Imagínense la inteligencia que va a tener este hombre, que va a ejercer el dominio en el Medio Oriente en forma de paz, en una paz extraordinaria, porque es lo que Dios le da a este ser, la paz. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que esta escatología sobre el primer sello, que
el poder político se lo da al anticristo, a un ser humano, pueda ser de mucha ayuda y muchas bendiciones para tu vida. Les ama, se les quiere, su amigo Wilfredo Cedeño. Estamos pues a sus órdenes en estos estudios de escatología sobre el Apocalipsis. Dios les bendiga y Dios les guarde.